Una tormenta, un grito desesperado y un camionero que se negó a mirar hacia otro lado. Mientras una brutal tormenta de nieve enterraba la autopista, el gran camión Mike tomó una decisión que lo cambiaría todo. Esta es la conmovedora historia real de una familia atrapada en el frío. Un rescate contra todo pronóstico, y el vínculo que demuestra el verdadero coraje se encuentra donde menos lo esperas. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La carretera se extendía como una interminable cinta blanca, tragada por la ventisca. Los copos de nieve caían sobre el parabrisas de un enorme Kenworth rojo, mientras sus faros atravesaban la tormenta. En el interior se encontraba el gran camión Mike, un hombre de 57 años con un rostro curtido por los años en la carretera. Sus manos, gruesas y llenas de cicatrices, sujetaban el volante con firme confianza. Este era su mundo: soledad, acero y asfalto. Para otros, la tormenta fue aterradora. Para Mike, fue solo otro día en la carretera. Pero esta no era una tormenta común. El viento aullante gritaba contra el chasis del camión, haciendo vibrar cada tornillo, mientras el cielo mismo parecía caer a la tierra. La visibilidad se redujo hasta que el mundo más allá del parabrisas no era más que sombras blancas cambiantes. Incluso Mike, experimentado e inquebrantable, sintió los dientes de la tormenta royendo su calma. Murmuró para sí mismo: esto no es solo una tormenta de nieve. Es de esas que salen en los titulares. Su radio CB crepitaba débilmente de fondo, llenando el silencio que solía hacerle compañía. La vida de Mike había sido rutinaria durante mucho tiempo. Autopistas interminables, restaurantes grasientos, paradas de camiones donde nadie recordaba tu nombre. Le gustaba así. Pero en noches como esta, cuando la nieve lo enterraba todo en silencio, no podía evitar sentir el peso de la soledad. Afuera, el viento rugía con más fuerza, como si lo pusiera a prueba. Las señales de tráfico se difuminaban en fantasmas, y las bandas sonoras bajo sus neumáticos eran la única prueba de que la carretera aún existía. Su instinto le decía que buscara un lugar donde detenerse, que esperara a que amainara la tormenta. Sin embargo, algo en lo profundo de él lo impulsaba. Tal vez fuera orgullo, tal vez terquedad, o tal vez era solo la forma de Mike de decir que aún era más fuerte que cualquier cosa que la naturaleza pudiera lanzarle. Entonces ocurrió lo inesperado. En medio de la estática, un débil sonido se abrió paso. La radio CB cobró vida. Una mujer. La voz temblaba de pánico. Las palabras eran apenas audibles, destrozadas por la estática. Pero Mike se congeló, inclinándose más cerca. Solo captó fragmentos. Niños atrapados. No puedo ayudar, por favor. Sintió una opresión en el pecho. Allí afuera, en esta implacable ventisca, alguien estaba varado. Una familia. Una súplica desesperada colgando en la tormenta. El agarre de Mike al volante se endureció. Solo en este camino solitario y aullante, sabía que una opción definiría la noche. Seguir conduciendo y fingir que nunca lo escuchó o arriesgarlo todo para seguir ese débil grito en la tormenta. Apretó la mandíbula. Ya sabía la respuesta. La radio silbó como una serpiente escupiendo fragmentos de palabras. Mike se acercó, apretando los nudillos sobre el volante. Niños congelados no pueden. La voz se quebró, se disolvió en estática y luego regresó. Estamos atrapados. Alguien, por favor. La desesperación se abrió paso a través del rugido de la tormenta, helándolo más profundamente que la propia ventisca. Durante un largo momento, Mike no dijo nada. Miró fijamente. La nieve obstruía el camino, sus limpiaparabrisas se movían de un lado a otro, apenas manteniendo el cristal limpio. Su instinto le gritaba: sigue conduciendo.
No puedes detenerte en este desastre. Sabía lo rápido que estas tormentas se volvían mortales. Un giro equivocado e incluso un camionero como él podía desaparecer sin dejar rastro. Pero entonces imaginó a niños atrapados en una camioneta congelada, con sus pequeñas manos presionadas contra las ventanas escarchadas, su aliento convirtiéndose en hielo. El pensamiento se clavó en su pecho. Agarró el micrófono de la radio. Aquí Big Rig Mike. Te escucho. ¿Puedes decirme dónde estás? Su voz profunda llenó la cabina, firme pero urgente. Por un momento, solo respondió estática. Luego la voz regresó más clara esta vez, temblando de esperanza. Oh, gracias a Dios. No lo sé. Tomamos una salida equivocada. Estamos en una carretera pequeña. Hay árboles a ambos lados. La nieve llega hasta las ventanas. Mis hijos tienen mucho frío. La mente de Mike se aceleró. Había docenas de pequeños desvíos a lo largo de este tramo. Pero conocía estos caminos, cada curva y cada hito kilométrico. Hizo preguntas rápidas y directas. ¿Ves una señal? ¿Alguna luz? ¿Una barandilla? La voz de una mujer se quebró. Sin luces, nada, solo nieve. Luego, débilmente, había una señal verde unos kilómetros atrás. Decía Pine Hollow. Eso fue suficiente. Mike se quedó boquiabierto. Conocía Pine Hollow. Era una carretera secundaria con curvas que los lugareños evitaban durante las tormentas. Si hubieran ido por allí, habrían quedado enterrados profundamente sin posibilidad de que otro coche los encontrara. Encendió todas las luces auxiliares de su camioneta. Las luces cortaban la ventisca. Sus neumáticos rozaban la nieve. El remolque se balanceaba peligrosamente detrás de él. La tormenta azotaba su camioneta como una bestia que intentaba empujarlo fuera de la carretera. Pero Mike siguió adelante, con el corazón latiendo con fuerza. Se imaginó a la familia acurrucada en esa camioneta, rezando por un milagro. Y en ese momento, Mike se dio cuenta de que él era ese milagro. La carretera se estrechó en un sofocante túnel blanco. La tormenta tragándose el mundo entero. Los faros de Mike apenas perforaban la cortina de nieve mientras su camioneta rugía cuesta arriba. Cada ráfaga de viento golpeaba el camión como el puño de un gigante, meciendo 40 toneladas de acero de un lado a otro. Mantenía ambas manos aferradas al volante, con los músculos tensos como si luchara contra la tormenta misma. Sus ojos alternaban entre la carretera y el micrófono de la radio. «Sigue hablando», dijo, con voz firme pero tranquila. «¿Cómo te llamas?» La respuesta crujió a través de la estática. «Laura. Mis hijos tienen 8 y 12 años. Mi esposo está con nosotros, pero nos estamos quedando sin calefacción». Las palabras se convirtieron en sollozos. Mike casi podía sentir el frío filtrándose en sus voces, el miedo enroscándose en ellos como la tormenta de afuera. A Mike se le revolvió el estómago. Había estado en estas carreteras el tiempo suficiente para saber lo que pasaba cuando el motor se apagaba en un coche atascado por la nieve. Las familias no duraban mucho, y esta tormenta no era una borrasca invernal común. Era mortal. Pisó el acelerador con más fuerza. Las llantas se clavaron en los montones de nieve. La nieve explotó alrededor de los guardabarros como si el camión estuviera abriéndose paso a través de una avalancha. 2 veces casi se desploma. El remolque se deslizó peligrosamente de lado antes de que su habilidad lo enderezara. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación no flaqueó. No les fallaría. Finalmente, a través de la mancha blanca, lo vio. Un montículo oscuro apenas visible al borde de la carretera. Disminuyó la velocidad, entrecerrando los ojos a través de la nieve. Entonces sus luces lo iluminaron. El techo de una camioneta negra medio enterrado en la nieve acumulada.
Sus ventanas estaban cubiertas de escarcha como una tumba. Mike frenó con fuerza, la camioneta silbando al detenerse. La tormenta rugía a su alrededor, rasgando su chaqueta mientras descendía. La nieve le abofeteaba la cara, quemándole como agujas, pero siguió adelante, hundiendo las botas a cada paso. Al llegar a la camioneta, se limpió el vidrio con la manga. Dentro, 4 rostros pálidos lo miraban fijamente, con los ojos abiertos, sus respiraciones empañando el cristal helado. Mike tiró de la manija de la puerta, atascada. Golpeó el hombro contra ella 1, 2 veces. Finalmente, cedió, la nieve se desplomó dentro. Una ráfaga de aire helado lo golpeó, y con ella llegó el sonido de un llanto. «Niños, vamos», gruñó Mike con voz firme como el acero. «No se van a morir aquí esta noche». Uno a uno, los levantó. La madre agarrando a su hija, el padre cargando al niño, todos tropezando entre la nieve hacia la imponente camioneta roja que se alzaba como la salvación. Y en ese momento, contra la furia de la tormenta, Big Rig Mike se convirtió en algo más que un simple camionero. Se convirtió en su salvavidas. La cabina del Kenworth nunca estuvo destinada a la compañía, y mucho menos a 4 almas temblorosas que acababan de ser arrastradas fuera de las fauces de la muerte. Mike los guió adentro uno a uno, cerrando la puerta de golpe para protegerse de la tormenta aullante. El repentino silencio fue alarmante, roto solo por el siseo de la calefacción y las respiraciones temblorosas de la familia. Laura abrazó a su hija, frotándose las manos congeladas mientras su esposo permanecía rígido, mirando a Mike con una mirada que mezclaba agotamiento e incredulidad. El niño se inclinó hacia adelante, castañeteando los dientes, mirando las luces del tablero como si fueran fuego. Mike metió la mano debajo de su asiento y sacó un termo viejo y desenroscó la tapa. «Está tibio, pero ayudará». Vertió el líquido humeante en la taza, entregándoselo primero a la madre, quien casi lloró al verlo. A medida que el calor se filtraba en sus cuerpos, la tensión comenzó a disiparse. El silencio, denso al principio, se convirtió en susurros de agradecimiento. El padre finalmente habló, su voz. «Yo no sé cómo agradecerte. Me llamo Richard». Dudó un momento y luego añadió en voz baja, «Richard Dalton». Mike hizo una pausa. El nombre no le decía nada, pero la forma en que Richard lo pronunció, como si normalmente tuviera peso, era reveladora. Un director ejecutivo, un hombre acostumbrado a dirigir salas de juntas, ahora estaba sentado, indefenso, en el asiento del copiloto de un camionero, humillado por la tormenta. «Aquí fuera, el nombre no importa», dijo Mike simplemente, con la vista puesta en la carretera. «A la tormenta no le importa quién eres». Sus palabras quedaron grabadas en la cabina como escrituras. Laura sonrió levemente, apartando la nieve del pelo de su hija. El chico finalmente habló. Su vocecita atravesó el zumbido del motor. «Señor, vamos a estar bien». Mike miró por el retrovisor y se encontró con los ojos abiertos y asustados del chico. Por primera vez en toda la noche, su expresión endurecida se suavizó. «Ya estás a salvo, chico. Mientras este camión siga rodando, nada te va a tocar». Los hombros del chico se relajaron y el rostro severo de Richard se quebró de gratitud. Lentamente, la risa incluso se coló en la cabina mientras la tormenta rugía afuera. Suave, frágil, pero real. Compartieron galletas que Mike había guardado en la guantera. Pequeñas ofrendas que se sintieron como un festín en ese momento. Mundos diferentes habían colisionado en el vientre de la ventisca. Una familia privilegiada y un camionero solitario. Sin embargo, dentro de esa cabina ruidosa, rodeados de oscuridad y nieve,
Solo eran seres humanos unidos por la frágil amenaza de la supervivencia y la inesperada bondad de un hombre que decidió detenerse cuando nadie más lo hizo. La tormenta no amainó. Durante horas, el Kenworth avanzó con un gemido, las ruedas mordiendo la nieve, los limpiaparabrisas librando una batalla perdida contra las placas de hielo. Pero dentro de la cabina, la calidez y la esperanza llenaron el silencio. Mike condujo con firmeza, cada nervio atento a la carretera mientras la familia se apoyaba mutuamente, recuperando lentamente el color en sus rostros. Por fin, entre el caos arremolinado, aparecieron luces tenues en la distancia. Un pequeño restaurante de pueblo brillaba como un faro. El letrero de neón titilaba débilmente contra la tormenta. Pero para Laura, Richard y sus hijos, parecía la salvación. El alivio inundó la cabina, e incluso Mike se permitió una leve sonrisa. «Te dije que te llevaría a un lugar cálido», dijo con brusquedad. Condujo la enorme camioneta hacia el estacionamiento del restaurante, con el motor rugiendo hasta detenerse. La familia salió a trompicones a la nieve, con lágrimas mezcladas con risas al darse cuenta de que la pesadilla había terminado. Dentro, el calor del restaurante los envolvió como una manta. Una camarera se acercó corriendo con tazas humeantes de café y chocolate caliente. Richard se sentó frente a Mike, mirando al hombre que lo había arriesgado todo. Por una vez, le faltaron las palabras. Extendió la mano por encima de la mesa, agarrándola con firmeza, pero llena de algo más que gratitud. «Salvaste a mi familia», dijo con la voz entrecortada. «Y no existe ninguna sala de juntas, ningún contrato ni ninguna cantidad de dólares en este mundo que pueda medir lo que eso significa». Mike se encogió de hombros y bajó la mirada hacia su café. «Simplemente hice lo que tenía que hacerse. Cualquiera lo habría hecho», pero Richard negó con la cabeza. No cualquiera. La mayoría. Habría seguido conduciendo. Tú no lo hiciste». Sacó una tarjeta y la deslizó sobre la mesa. «No te ofrezco esto a la ligera, pero si alguna vez quieres otro camino para recorrer, uno que no te mantenga solo, llámame. Me aseguraré de que haya un lugar para ti». Mike miró la tarjeta y luego a la familia reunida en la cabina. No dijo nada, se limitó a guardar la tarjeta en su bolsillo. La tormenta afuera todavía aullaba, pero en ese restaurante había paz, un vínculo forjado por el coraje, un recordatorio de que la verdadera fuerza no estaba en los títulos ni en la riqueza, sino en elegir actuar cuando otros no lo harían. Y cuando amaneció sobre la ciudad sepultada por la nieve, el gran camión Mike regresó a su camioneta. El camino lo llamó como siempre lo había hecho, pero por primera vez en años, transportaba algo más que carga. Llevaba el peso de la gratitud, el recuerdo de una familia salvada y el conocimiento de que a veces el más pequeño acto de valentía podía resonar más fuerte que la tormenta más feroz.